¿Se acuerdan de Scooby-Doo? Esa serie de miedo llena de fantasmas, en la cual se centra el equipo en resolver los misterios, que al final siempre eran ocasionados por otras personas con el afán de vengarse, teniendo un estilo de humor muy bueno para ese entonces. Por lo que ya sabrán, tiene varios juegos para PlayStation 2, y es por eso que en este video nos pasaremos completamente el juego de Scooby-Doo Night of the Cien Frights, y al final te darás cuenta por qué este videojuego era tan pero tan terrorífico. Nuestra aventura empieza yendo a la máquina del misterio, con todo nuestro equipo. Shaggy, Scooby, Fred, Daphne y Vilma. No, esa Vilma no, esa es Caca, esta Vilma. Los cuales fuimos contratados para resolver un misterio que está acechando una mansión, por lo que al casi llegar, Shaggy y Scooby como siempre se andan muriendo de hambre, empiezan a oler mariscos y se les hace agua a la boca de todos los platillos que podrían comer. Pero solo estamos aquí por el misterio. Y al llegar a la mansión, nos encontramos con la morra que nos contrató, la cual se llama Holly, y nos explica que han estado ocurriendo muchas cosas paranormales, y su tío el profesor Graham ha desaparecido. Obvio, Shaggy y Scooby se asustan un montón, por lo que la pandilla acompaña adentro a la señorita para investigar más a fondo, y el Team Glotón se queda afuera a comerse unas Scooby galletas, que por alguna razón están tiradas en todo el suelo. Creo que estas son comida para perro, pero Shaggy le da igual y se las botanea también. Y por ser tan lángaro y agarrar la caja entera para él solo, este se cae a un agujero y nos quedamos controlando solamente Scooby-Doo. Y es así como iniciamos el juego, estando fuera de la mansión. Quise poner el mapa para ver en dónde estamos, pero creo que aún no lo hemos conseguido, por lo que me di una vuelta y recolecté muchas Scooby galletas. Encontraremos estas máquinas que son para acceder a nuevos niveles. Estas las podemos desbloquear al tener número de Scooby galletas necesarias, en este caso pedía 25. Y tenemos aquí la máquina del misterio en chiquita, como Hot Wheels. Esta nos sirve para guardar la partida, la cual nos podemos encontrar en muchas partes de los niveles. Podemos brincar con Scooby, así como sprintar para correr más rápido. Aquí afuera se encontraba una llave, pero con el salto normal no podía llegar a ella, por lo que necesitamos un artefacto que nos permita brincar más alto, ya que durante el juego encontraremos diversos inventos del profesor, tales como el resorte para el doble salto, las botas amarillas para caminar en lugares pegajosos, la sombrilla para ir planeando y muchas más. Pero no te apresures, eso lo veremos conforme avance la historia. También tenemos esta máquina que es un viaje rápido, la cual nos puede teletransportar a diferentes zonas del mapa, pero obviamente primero debemos de desbloquearlas desde allá para movernos libremente. Empezaremos yendo a la zona de la derecha, la cual es como un parquecito, que nos enseña más a detalle el tutorial. Este compita de aquí nos dice que podemos correr, y hay que el sprintar es para romper paredes o chocar contra enemigos. Al encontrar estas lupitas, nos darán pistas del mapa o misiones en curso. También estarán estas comidas que sirven para subirnos la vida en caso de que nos golpeen los monstruos. Y este juego la verdad es muy plataformero, ya que debemos de subir obstáculos para recolectar las galletas, y al no poder mover la cámara libremente se hace algo difícil, ya que al momento de subir no tienes total visión de tus alrededores. También encontraremos tokens de los monstruos, los cuales serán visibles en la galería, y obviamente podemos agarrarnos de los columpios para llegar a zonas más difíciles. ¡A la verga, Shaggy, ayúdame! ¿Cómo se para esta madre? Esto es lo que más recuerdos me da del juego, ya que hay muchas zonas donde se resbala de esta manera, y esto era lo estresante. También estas zonas como esta de arena en las cuales no podemos brincar ni sprintar, y si nos ponemos en la orillita, Scooby se pone como en modo gato, no sé por qué. Una vez obtenido más de 100 galletas podremos ir al primer nivel, el cual nos pide solo 25, y obviamente nos quita las galletas. Al entrar en la mansión escucharemos a alguien pedir ayuda, por lo que al agarrar la llave abriremos la puerta y estará Holly, la morra que nos contrató. Muy extraño todo este pedo, que tú estés aquí y todos mis amigos hayan desaparecido, ¿no? Ella nos dice que en cuanto entraron se les apareció el monstruo que secuestró a su tío y terminó llevándose a sus amigos, y a ella la dejó encerrada aquí, por lo que nos da el mapa para poder por fin ver dónde estamos. Ah, cabrón, ¿qué es esto? Es el mapa más difícil y menos entendible que he visto en los videojuegos. Ontoy. Nomás están los puntitos y sí está enredoso. Pasando por los pasillos se torna el juego como en 2D, donde solo podremos ir hacia enfrente o hacia atrás, y uno que otro pasadizo. Nos encontraremos con paredes de telaraña, y la pista nos indica que debemos de encontrar el experimento del profesor, que en este caso es un casco para poder romper telarañas. Y me di cuenta que el juego tiene risas cuando te caes o te estrellas.
por lo que regresaremos después a esta zona. Fuera de la mansión está este compa que nos ayudará con las pistas y varias cosas, como por ejemplo nos da una pala que al usar a donde hayan flores podemos excavar. He curado cabo el Scooby y las risas no pueden faltar. Por lo que obtendremos la llave que nos abrirá la siguiente puerta, la cual nos llevará nada más y nada menos que a la villa pesquera. La neta sí se sienten los vibes del mar y pesca aquí. Habrán enemigos como peces voladores, qué mamada, y unas ratotas que las podemos aplastar, las cuales no nos dieron nada, pero hacen un efecto exagerado cuando mueren, que parecen que están digievolucionando. Ratamon Ultra Digiballs. Mierdomon. Saldrán enemigos más fuertes como este cavernícola que está congelado y por alguna razón se descongela al pasar y nos mete unos garrotazos. Pinche maltrata perros. Por lo que no podemos matarlos aún, ya que necesitamos encontrar un invento solo para pasar de él. Shaggy se nos aparece de la nada volando con un pelícano gigante, a lo cual lo agarramos y lo aventamos allá arriba para que nos pueda hacer llegar a la caja de un lado. Él dice que se va a quedar ahí, que no nos preocupemos, por lo que seguimos nuestro camino y encontramos un punto de viaje rápido el cual desbloqueamos. Abriremos esta puerta que nos cuesta Scooby galletas y estaremos del otro lado del muelle. Aquí toda la zona está llena de chapopote, o no sé qué sea esta cosa negra, pero nos impide realizar saltos o correr. También hay Big Daddies. A la verga, con esos no me meto yo. Pero al final del camino nos llevaríamos una gran sorpresa, ya que nos encontraríamos con el primer invento del profesor, el resorte. Y este nos permite realizar por fin un doble salto, por lo que regresaremos a la zona del principio a utilizarlo. Quise pasar con los barriles aquí con doble salto, pero fue en vano, creo que todavía no se puede. Con el doble salto aquí pudimos acceder a la zona del pelícano que traía Shaggy, el cual nos da un raitón como Uber y agarramos muchas Scooby galletas. De regreso a la mansión con nuestro doble salto podemos acceder a la zona alta, donde estaban unos vatos sin cabeza. Y más adelante un token, que debería pasar por una madera que al tocarla se cae instantánea y ya no aparecía. Tenía que estar entrando y saliendo cada vez para intentarlo, porque me caía en cada ocasión. Y en un momento me puse en el barandal y de ahí brinqué al token y no mames, era tan sencillo como eso. Ahora podemos tomar fácilmente la llave de la entrada para la siguiente zona, donde se encuentran unas arañotas que también evolucionan al pisarlas. Aquí si te caes regresas al principio. Estarán saliendo hombres lobo y un pelón que nos quieren comer. Y en esta parte de aquí está como escondido una bruja, pero no supe qué hacer. El buen compita que aún no sabemos quién es nos da ahora dos inventos, el cual una son unas pantuflas que al usarlas caminamos bien despacito y así no llamamos la atención de los monstruos, y la otra es la tapa de una lámpara que nos escondemos dentro de ella y los monstruos se quedan como que what the fuck, ¿a dónde se fue este perro? Bien escondidito, pero me tiemblan las patrullas como gallina. Al final del camino estará una zona llena de espinas, pero en eso llegará Shaggy como siempre a salvar el día, en un tractorcito, para poder pasar por la zona, donde iremos evitando que nos golpeen y pasando por los obstáculos hasta el final, llegando a un invernadero, donde estará lleno de plantas carnívoras y plantas que avientan humo venenoso, el cual estaba cortito, y pasamos al otro lado donde al aplastar una rata nos dio una piernita de pollo y un pastelito, súper lógico. Inga tu roño, este pelón de aquí me sacó un pedo, me asustó. También podemos agarrar atajos o caminos diferentes, que estas nos llevarán a otras zonas, ya que están todas conectadas. Así que cualquier camino te sigue llevando a otra parte de la historia, llegando así a una montaña que tenemos que subir. Y justo en la punta nos encontraremos con el casco del profesor, el cual nos deja romper las cajas. Inga tú, mil Scooby galletas aquí, algo bien. Y también ya podemos hacer digievolucionar a los monstruos. Órale a la verga. Rompemos la telaraña y entramos a la montaña, y mágicamente aparecemos hasta abajo. ¿Qué sentido tiene eso? Pensé que sería un nivel en una cueva. Desbloquearemos la galería de monstruos, donde se encuentran todos los malos del juego, y aquí es donde estarán como en un museo al recolectar sus tokens. Regresaremos a la mansión, donde se encontraban las telarañas, ¿recuerdan? Para poder abrir paso y llegar a la cocina de la mansión, donde estarán unos letreros que dice que el piso está mojado, por lo que al pasar encima de ellos nos resbalaremos. Aquí se encuentra una llave arriba de la estufa, por lo que no podremos agarrarla si la llama está encendida. Entonces, activando el botón de enfrente se prenderán las regaderas, apagando las llamas y tomando la llave para pasar al siguiente pasillo, donde se encuentran unos vatos con cabeza de búfalo. Justo al final del pasillo estará la entrada a otro nivel,
el cual nos pide ahora 200 Scooby galletas. Cada vez me van pidiendo más. ¿Qué pedo con el gobierno? Aquí encontraremos por fin fantasmas reales, los cuales están volando. Pero como es la serie, deben de ser algunos vatos vestidos y colgados de alambres, yo creo, porque siempre son misterios de personas que quieren cobrar venganza. Entonces me haré el que no estoy. ¿Qué pedo? ¿Los fantasmas sí me ven? Aquí activé un botón que prendió el ventilador, y al bajar me di cuenta que no podía hacer nada aún, por lo que seguí mi camino llegando a la zona llena de llaves, con un güey en medio, y por alguna razón patinaba y me resbalaba, así que le metí unos cabezazos para matarlo. Pasamos por ductos hasta llegar arriba, donde al bajar una cuerda se activarían los candelabros, donde podremos acceder fácilmente para recolectar el token de Inosuke, y llegando a una habitación, creo que de algún monstruo, donde brincamos en su cama para aventarnos unos snacks. Debemos de pasar por zonas también donde no hay piso, y para ello utilizar los candelabros que están rotando en la habitación. A la verga, Scooby, casi te me mueres, mi niño. Hay que esperar a que regrese de nuevo. No puede ser tanto pedo para caerme. Pero ya la tercera sí que pudimos. Y llegamos como unas habitaciones donde se encontraba de nuevo el vato que nos da pistas. Y nos dice que esta puerta nos llevará hacia el principio de la mansión, si es que empezamos a dar vueltas en círculos. Y como ya tenía el checkpoint activado, entonces decidí salir y ver qué más lugares se encontraba, ya que no sabía por dónde ir dentro de la mansión. Entonces los lugares donde debía de pasar, como en la villa pesquera, necesitaba un invento que pudiera aplastar el botón, por lo que seguí investigando más zonas y me regresé a la parte de la mansión, y solo era ir a la izquierda. Duré media hora averiguando para qué lado ir, pero pudimos avanzar, llegando a esta zona llena de Scooby galletas. No hombre, se le va a hacer agua a la cola al Scooby, ya que no podíamos subir por las escaleras porque se ponían como resbaladizas. Tuvimos que abrir los pasadizos bajando estas cortinas, así sucesivamente las habitaciones para llegar a la puerta, que dice vete de aquí, y huele pura caca el tapete. Pasando la puerta está Shaggy gritando asustado por los murciélagos, y llegamos al rescate espantando a todos, por lo que nos ayudará cargándonos y aventándonos para poder llegar hasta arriba, donde agarraremos una caja de jabón que no sé para qué se use en este momento, y pulsaremos el botón para que Shaggy suba al elevador. Qué pelada, ¿no, mijo? Bien a gusto, yo tuve que escalar todo esto de aquí. Hacemos que nos cargue de nuevo para dejarlo justo arriba del botón, para nosotros poder pasar hacia la puerta. Y aquí Shaggy se tira a perder de nuevo. Este güey de aquí está bien duro, necesito darle 2 cabezazos para matarlo. Pasaremos por los candelabros para subir y habrán unas fotos muy curiosas, una de Vilma y otra de Shaggy, que a lo mejor son sus antepasados. Abriendo así la puerta por 350 Scooby galletas, carísimo, llevándonos hacia el balcón, donde nos muestra una especie de artefacto que es un casco de caballero, el cual debemos de obtener pasando por todo el tejado. Aquí está lloviendo bien a gusto, hay una tormenta y se antoja machine un cafecito y un panecito, loco. Aquí habrán gárgolas de 5 pesos, que por alguna razón tiran lanzallamas. Nos colgaremos de linternas para pasar de un lugar a otro, entrando a la mansión para ir subiendo. Para la siguiente puerta se necesitan 3 llaves, las cuales recolectaremos pasando por los siguientes monstruos vestidos de tótem, para salir aún más arriba del tejado. Aquí está el otro monstruo nuevo, que parece que tiene una cobija encima, pero con un cabezazo es historia. Activaremos otro ventilador y todo indica que se necesita alguna especie de planeador para poder subir con él, pero seguiremos adelante. Pinche chamán enfadoso, pinche murciélago, no me dejan subir. Pasaremos por esta especie de resbaladilla que me regresó hacia donde mismo, pero era brincar aquí justo antes de llegar para pasar a la siguiente puerta. Aquí mismo, recolectando otras 3 llaves para abrir la puerta. Me gusta que el juego sea dinámico y muy rápido. Pasas de un lugar a otro en plataformas y se siente que haces mucho cuando en realidad solo te moviste de una habitación a otra. Está muy loco. Agarramos la tercera llave y fuga, dijo la oruga, saliendo por una puerta que pone he dicho váyanse de aquí. Y pues no le hacemos caso, la olemos a ver qué huele y efectivamente a pura caca. Aquí se encuentran un chingo de cavernícolas y no podía faltar la alfombra voladora del Mario 64. Y llegó a una zona que parece que había entrado con un boss del Elden Ring, pero no me aguantó ni 2 centones el loco. Y la siguiente área nos pidió 400 galletas. A la verga, Shaggy, me chuparon 400 Scooby galletas. De vuelta en el balcón estarán unas nubecitas más chiquitas que yo, pero tirando rayos a lo desgraciado, por lo que activaremos el botón para correr y pasar por el tejado y llegar hasta arriba. Una vez llegando donde está Shaggy, lo debemos de salvar del Inosuke. Te dije que dejaras a mi compa, pinche jabalí. Shaggy nos dice que escuchó ruidos más arriba, por lo que tenemos que subir más. Lo hacemos que nos aviente por aquí a la izquierda para activar el botón, y en eso una brujita se lo roba, pero mi compa se va riendo y lo avienta a la chimenea. Es un pedo estar salvando a este güey. Al pasar por el tejado llegamos donde cayó el menso del Shaggy
y empieza a salir disparado de ahí. Qué divertida está esta parte de aquí, no puede ser. Lo utilizaremos de catapulta para agarrar las 4 llaves de esta zona y abrir la puerta, por lo que seguidamente se nos aparece el Mastermind. Al principio pensé que era un vampiro, pero es el vato que secuestró al tío de Holly y a nuestros amigos, el cual nos muestra a Vilma que la tiene atrapada en una jaula y jura que jamás podremos resolver el misterio, por lo que el primer boss del juego aparece, siendo una especie de caballero negro, el cual debemos de aplastar con los botones justo cuando esté delante de ellos para electrocutarlo, pero él nos estará aventando hachazos, por lo que debemos de esquivarlos y 4 veces pulsar los botones para así salvar a Vilma. La rescatamos de la jaula y pierde sus lentes. Se ve bien rara sin lentes, se mira bien tétrica, los cuales se les cayó el cristal y Scooby se los regresa, pero se los pone mal y empieza a ver muchos fantasmas y sale corriendo. He's everywhere. Por lo que encontraremos una caja del profesor que contiene uno de sus inventos y él mismo se presenta en un video, el cual su invento consiste en unas botas que dejan brincar y correr en los lugares pegajosos y además saben a plátano, por lo que nos las ponemos y nos vemos bien facheritos. Por lo que ahora ya podemos regresar a la villa pesquera y pasar por el chapopote, la cual nos lleva a una fábrica llena de bandas transportadoras, que tiene una puerta con 4 candadotes, resguardado por los Big Daddies de BioShock. Pero no son problema porque les metemos unos cabezazos y los mandamos al fondo del mar. Recolectamos las 4 llaves y en esta parte que está súper resbaloso tenemos que detenernos por completo para sprintar y activar los botones. Una vez abriendo la puerta, la siguiente zona estará llena de plataformas, las cuales debemos de pasar sin caernos o regresaremos desde el principio, donde está lleno de monstruitas de pantano, abriendo así la puerta que nos pide 450 Scooby galletas, yendo así por el lado del faro, el cual está en una especie de acantilado, por lo que rompemos estas 1000 cajas para encontrar las 4 llaves y obvio farmear muchas galletitas. En esta sección de aquí habrá muchas cajas gigantes, las cuales si nos aplastan nos regresarán literalmente hasta atrás. Aquí te caes o te aplastan y tienes que recorrer de nuevo casi todo, por lo que al llegar a la siguiente zona nos piden 500 Scooby galletas, las cuales no teníamos, por lo que me regresé a recolectar unas cuantas más para poder avanzar. Y en una de esas me pasé a un lugar que creo no debía de meterme, porque tenía el invento para flotar y yo no lo tenía todavía, no podía salir por ningún lado. Me quedé atrapado, bugueado, y como no había guardado el juego no podía simplemente salirme, porque perdería todo el progreso. Así que un buen rato brincando como chapulín, pude de suerte encontrar una zona en la esquina, la cual me dejó salir y así no perder mi progreso del juego. Ya la estaba dando por perdida, así que abrimos la puerta y nos chuparon todas las galletitas, llegando así al faro, que se agradece que aquí hayan como 200 galletas durante la subida, y al llegar hasta arriba del todo rompemos la luz del faro, donde se encontrará el invento del profesor, que ahora podemos saltar y pulsar cuadrado para crear un golpe en el aire, por lo que regresaremos a las ubicaciones donde se requieren botones para activarlos. Y aquí los niveles ya se empiezan a poner más difíciles, ya que cualquier error es caernos y regresar otra vez del principio. Nos empiezan a bombardear con rocas, se empiezan a caer los puentes, debemos de pasar toda esta zona lo más rápido posible, y en especial esta zona fue de las más largas del juego, ya que cada zona que pasaba era cortita y se ponía la pantalla de carga para la otra ubicación, pero en esta era demasiado larga para lo que se ha visto en el juego, que al llegar nos pedían otras 500 Scooby galletas, seguidamente nos pedían otras 4 llaves y obviamente me tenía que buguear otra vez en una piedra, pero salí rápido y al querer subir a la rampa no pude, ya que necesitaba otro invento del profesor, por lo que luego regresamos. Otra zona que está muy escondida son las que debemos de romper en el suelo, como esta que es dentro del faro. Justo en medio brincamos y rompemos las maderas que se ven ahí, la cual nos llevará a una zona secreta. Estas son más difíciles pero tienen igual puertas que necesitamos abrir, como esta que nos vuelven a pedir 500 Scooby galletas. Ingato, me voy a endeudar de galletas aquí, por lo que seguiremos buscando más zonas secretas como la del muelle, que nos lleva a un pasadizo el cual tiene un pequeño acantilado, donde están cayendo muchas rocas, que al pasarlo encontraremos a Shaggy en unas catatumbas encerrado, el güey bien cagado de miedo, por lo que al rescatarlo podremos aventarlo para agarrar objetos y obtener la llave que nos abrirá 2 caminos. Investigaremos el de la izquierda, donde nos llevará a una mazmorra llena de trampas y hachazos que debemos de evitar, que al llegar al centro encontraremos el invento que nos permite pegarnos a las paredes, por lo que podremos subir por ahí a las zonas inclinadas. Regresamos a la rampa y miren nomás cómo subo, como Bob Esponja. Aquí no me digan cómo llegué, creo que fue de chiripas. Tenemos que bajar los bloques de hielo para que se cree una plataforma y poder pasar, seguidamente de aplastar un botón, el cual debemos de correr contra reloj, ya que se empieza a inundar el lugar
y poder cruzar las rocas. Todo el recorrido así hasta llegar arriba, donde encontramos otro invento del profesor, que ahora al brincar y golpear el suelo creamos un área de stun para los enemigos, pasando así a la zona del cementerio, la más terrorífica de todo el juego, que está llena de fantasmas invulnerables que no podemos derrotar. Al entrar en una especie de mausoleo debemos de subir hasta el todo para tirar los 4 jarrones que harán que se queden presionados los interruptores, accionando así la puerta y dejándonos pasar. Al final del camino encontraremos de nuevo a Shaggy, el cual le están quemando la cola a las gárgolas. Lo rescatamos tumbando las 4 estatuas a las gárgolas, sacando a Shaggy de aquí para que me ayude a brincar para la llave y salir de ahí. Más adelante nos encontraremos con Daphne, quien es raptada por el Mastermind, pinche vato mañoso, así que lo corretearemos para morderlo y pegarle la rabia, logrando así quitarle a Daphne, pero el Mentes Locas hace aparecer un boss, el cual es Green Ghost. Este nos estará tirando rayos a nuestros alrededores y lanzando una bola que explota en el suelo. Daphne estará abriendo las tumbas y debemos de presionar el botón para que salga una energía y absorba al fantasma 3 veces para salvarla. Y al contarle todo lo de los fantasmas aterradores que hemos visto, Daphne dice que todo es falso, que debe de ser alguien detrás de todo esto, a lo cual Scooby sabe que son reales. En eso llega Holly de la nada. Extraño otra vez, la cual nos dice que hemos encontrado más inventos de su tío el profesor, tales como una linterna que usa energía solar, unas raquetas raras, un recipiente para hacer cubos de hielo con microondas y un paraguas, que este no lo quedamos porque es el único que sirve. Daphne se sienta en una lápida, la cual acciona un pasadizo secreto y nos quedamos solos de nuevo, a lo cual Scooby dice la tan icónica frase de CJ: "Here we go again", pudiendo ahora sí planear por el aire con la sombrilla y accediendo a las puertas que no podíamos, por lo que llegaremos a la zona de barcos hundidos, donde la marea sube y baja constantemente. Aquí juega en contra el viento, la inclinación y todas las brujitas que nos estarán atacando, por lo que al pasar los barcos hundidos llegaremos al barco fantasma, el cual nos pide 750 galletas. Dentro recolectaremos las 4 llaves, una activando las bandas transportadoras, otra subiendo por plataformas y las demás brincando en telas. Una vez dentro encontraremos a Freddy amarrado en un salvavidas. Lo liberaremos, pero en eso llegará el Mastermind y lo vuelve a atrapar de la forma más tonta posible. Las risas me recuerdan mucho a la serie. En eso, libera al pirata que dice "Ark", pero sin abrir la boca. Por lo que tenemos que derrotarlo, esquivar las oleadas de los fantasmas y los que lleven los chalecos amarillos pegarles encima para que el pirata tire su espada y empiece a romper una de las 4 cuerdas, lo que hará que vaya bajando el cofre que está en su cabeza. Tan fácil que es moverse de en medio y ya, ¿no? Pero pues así está programado. Entonces, haciendo que el pirata rompa las 4 cuerdas, le caerá el tesoro y liberaremos a Freddy. En lo que llega Vilma asustada porque sus lentes tienen dibujos de fantasmas y Shaggy de la nada aparece como siempre, encontrando una gran pila de comida, por lo que nos ponemos a degustar. Scooby les habla del laboratorio secreto del profesor que Holly le mencionó, por lo que la siguiente misión es encontrarlo. Así que mientras comemos, aparece un Big Daddy y asusta a Shaggy, el cual sale corriendo como siempre, regresando a la mazmorra, que por alguna razón ya podemos usar los chicles que tenemos, que nunca me mencionaron cómo, pero les aventamos esto a los nuevos monstruos para poder subir encima de ellos y pasar a la siguiente zona, que aquí hay unos barriles en específico a la derecha, que uno es un activador para poder volar con la sombrilla y abrir la siguiente puerta hacia el sótano. Después pasaremos a encontrarnos con puras de estas calacas con trajes de astronauta, las cuales debemos de aventarles chicle para poder brincar arriba de ellas y bajar el candelabro, seguidamente pulsando el botón que tirará los jarrones que contienen las 3 llaves para abrir la puerta, la cual nos terminará llevando a un almacén de vinos, encontrando a Shaggy, que está siendo perseguido por fantasmas. Aquí romperemos los hielos y moveremos el del medio para poder activar los 4 botones y abrir la puerta, encontrando detrás el invento de las burbujas, que nos permite encerrar a los fantasmas y brincar arriba de ellos. Ahora ya podemos dirigirnos al laboratorio secreto, el cual se encuentra burbujeando a estos 2 murciélagos, para hacer una escalera con ellos y poder subir, accediendo al laboratorio del profesor, el cual está todo electrocutado, el suelo y las paredes, por lo que nos las arreglaremos brincando entre las camillas para activar los botones, que nos permitirán ir por el techo para desactivar la electricidad, encontrándonos a unos guardias bien raretes. Bajaremos los niveles de ácido y apagaremos la electricidad de estos compas, llegando así al cuartel principal, que está constantemente siendo alimentado por rayos de electricidad, la cual debemos de desactivar. Y este compa me persigue bien tétrico como pingüino. Una vez encontrando la habitación del último nivel, me pedirían 850 galletas para pasar, y aún me faltaban 400, por lo que tuve que regresarme a farmear por todos los niveles que se me podrían haber pasado algunas, encontrándonos con una bolota de espinas,
que pensé que había un secreto detrás, pero no había nada. Iluso yo, y cuando junté 666 galletas me apareció que había completado todos los de ese nivel. Muy curioso que terminara en ese número. Una vez conseguido todas las galletas, regresaremos a abrir la puerta y encontraremos a Shaggy colgado de un estanque de tiburones que se lo querían devorar. Con la ayuda de Shaggy, nos balancearemos hacia los lados para pulsar los botones, con lo que se bajará todo el agua y podremos rescatarlo, llegando así con nuestros compas que están atrapados en una habitación llena de ácido. Encontraremos la manera de llegar a ellos y Vilma nos dice que los fantasmas deberían de ser hologramas, así como los que les pusieron en sus lentes, por lo que Scooby debe de activar otros botones, pero él se niega a hacerlo, y cuando Vilma le ofrece una caja de Scooby galletas, este accede inmediatamente sin pensarla, escabulléndonos así a la guarida del Mastermind, que se asombra al vernos, por lo que empieza la batalla final, mientras suena una rolita de la serie bien curiosa. Aquí debemos de limpiar las oleadas y aplastar los botones 3 veces. Una vez hecho eso, nuestros amigos utilizarán los hologramas para asustar al enemigo y que caiga dentro del campo de batalla. Aquí lo que debemos de hacer es golpearlo en la cabeza y empujarlo hasta que llegue a los rayos, haciendo que se electrocute y que por fin podamos atraparlo. Llegando por fin la hora en que descubramos quién está detrás de todo esto, y no es nada más ni nada menos que el profesor, el tío de Holly. Todos se quedan asombrados, pero Vilma tiene otros datos, ya que descubrió que Holly no es en realidad ella, sino un holograma, que tiene controlando para poder estar detrás de todo esto. Ella vistió a su tío con un invento que lo cambia en segundos de ropa, entonces lo hizo pasar por el fantasma, ya que su plan era que lo encerraran a él en prisión para poder así robar sus inventos y hacerse multimillonaria. Entonces, la gran culpable aquí resulta ser Holly, y es a la que meten al bote, resolviendo así el gran misterio y salvando al profesor. Si el video te ha gustado, te agradecería mucho que te suscribieras y me regalaras un likezote, ya que me ayuda muchísimo y además es gratis. ¡Qué ofertón!, ¿no? Le mando un saludo a estas personitas que siempre son las primeras en comentar los nuevos videos. Muchas gracias.